Le robaste. Sí, le robé, efectivamente. Fíjate, voy a Pinterest y elijo 6 estilos y los guardo en mi perfil. Hay que tener en cuenta que cada uno de estos estilos tiene un autor. Este es uno. No tiene nombre. No, pero seguramente hay alguien detrás de esto. Este es otro. ¿Cómo se lee? Otro de Anjali. Debe ser una ilustradora esta. Sí, ahí está la imagen. Este de Marc Poulier. Ah, mira, este se dedica en serio. Sí, inclusive se ve que vive de eso. Este de Matt Burke, que también se ve que se dedica a la ilustración. Y este que es estilo anime, lamento no poder decir el nombre de esta persona, pero indudablemente se dedica a esto. Sí, está buenísimo. Eso es como el viaje de Chihiro. Exacto. ¿Y para qué me mostrás eso, profe? Porque con cada una de estas imágenes que está acá voy a entrenar a una inteligencia artificial para crear un estilo de ilustración arquitectónico. ¿Y qué va a coincidir con ese? Va a coincidir con cada uno de estos. Si no, fíjate, esta es la primera y con este estilo yo hice esta y esta. Wow, boludo, está bueno. Muéstrame más. Con el segundo estilo, con este, Tiene solo color amarillo. exacto, entrené a la inteligencia artificial e hice esta y esta otra. Wow, profe. ¿Y a ver las otras? Veamos esta, ¿te parece? Sí, esa es de noche. Y ahí tenés esta y esta otra. Wow, boludo. Mostrámela los lapicitos. ¿Esta decís vos? Sí, esa está hecha con lapicitos. Bueno, y ahí tenés esta y esta. Boludo. Ya no tengo que dibujar más. Sí, eso es lo que vos te pensás, ya vamos a hablar de eso. Pero fíjate este caso. Esta es una ilustración creada por Matt Burke Design, que tiene un estilo que se ha puesto de moda bastante. Creo que vale más como ilustración que como la obra que representa. Pero con esta también puedo entrenar mi inteligencia artificial. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y te van a salir así las plantitas, todo ahí como te salió? Sí. A ver. Y acá tenés 1, 2 y 3. Boludo, hacémela el viaje de Chihiro. ¿Esta decís vos? Sí, esa que es re anime. Bueno, vamos a hacer esta. Y acá tenés 1, 2 y 3. Qué bueno, profe. ¿Y siempre te salen así cuadraditas? ¿El formato de la imagen decís que es cuadrado? Sí, eso. No, fíjate, puede ser apaisada, puede ser vertical, Haz lo que yo quiera. lo que vos quieras. Sí, pero esas imágenes son súper chiquititas. Si las quiero imprimir, se pixela todo. Es cierto, si imprimís esta, se pixela. Una cagada, entonces. ¿Cuánto tiene? Y esta tiene 1344 por 768 píxeles. Una cagadita, eso se pixela enseguida si lo imprime grande. Sí, pero fíjate, ahora hice esta, que tiene 3072 por 5376 píxeles de alto. Ay, mierda. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto lo puedo imprimir? Y mirá, vamos a ponerlo en centímetros. A 150 píxeles por pulgada lo puedes imprimir de hasta 91 centímetros de alto. Wow. A ver, ¿me mostrás ahí el jardincito para comparar? ¿Esta parte de acá? Sí, esa. Ahí tenés, pixelado, sin pixelar. ¿Y si yo tengo un croquis así que hice, lo puedo poner así en ese estilo? Bueno, esa es la gracia justamente. A ver. Mira, busquemos algún modelito de SketchUp que esté así medio feíto. Podría ser este. Sí, pues ese no está feíto. No, feíto estoy diciendo en cuanto a la ilustración, que no esté acabado. ¿Ves? Por ejemplo, este también está hecho con SketchUp. Ah, claro, ese es un render de la puta madre. Claro, ¿ves? Entonces yo decía buscar algo más así, o sea, un render medio inacabado o poco realista. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, o puede ser esta. No sé, elegí vos. Es la primera que me mostraste, me gustó. Esta. Sí, esa. Bueno, vamos a tomarla como ejemplo. No sé quién es el autor. Dice SketchUp School. Vamos a guardar esta imagen. Y ahí tenés el archivo original, un estilo, el otro estilo, el otro estilo, el otro estilo, el otro estilo. Y el japonesito. Exactamente, el anime. Wow, profe, ¿me enseñás a hacerlo? Si a eso vinimos. ¡Qué buenísimo! Hola, ya te muestro cómo hacer esta clase de magia para convertir cualquiera de tus imágenes a todos estos estilos y a los que se te ocurra. Pero antes déjame desearte feliz año nuevo y contarte de qué va este video después de hace mucho tiempo que no publico. Sí, profe, hace más de 2 meses que no se sabía nada de vos. Exacto, no sé por cuál de las miniaturas entraste porque viste que ahora YouTube tiene la opción de mostrarte 3 miniaturas diferentes. Sí, profe, yo las vi y no sabía si preocuparme o alegrar. Bueno, por eso, déjame que te cuente.
Te lo explico muy cortito y ya nos metemos de lleno en lo que a vos te importa, que es cómo hacer estos estilos para pasar tus imágenes de un estilo a otro, etc. Estas son las 3 miniaturas y las 3 tienen mucho que ver con el contenido del video. La primera, la de Highlander. ¿Qué es Highlander, profe? Highlander es una película de la década del 80, es un clásico. ¿Y de qué se trataba? Se trataba de un hombre que era inmortal. ¿Es que vos sos inmortal ahora? Bueno, por eso si me dejas que lo cuente. Bueno, contá, dale. Bueno, gracias. No, de nada. Me morí, dice. Y la verdad es que pasó eso, me morí. O sea, se me detuvo el corazón. Ya te lo voy a contar después de todo el contenido que tenemos por delante, pero te lo voy a contar con más detalle. Pero básicamente morí, se me paró el corazón y gracias a Dios había alguien ahí cerca que sabía hacer RCP. ¿Qué es RCP? Resucitación cardiopulmonar. Como Lázaro. Sí, como Lázaro. ¡Qué buenísimo! Pero te lo cuento después con lujo de detalles. De hecho, no te vayas porque hoy doy los resultados de los ganadores de los 2 videos anteriores que se ganaron la clase gratuita y además te digo cómo hacer para participar en las 2 clases gratuitas que voy a sortear en este video. La segunda miniatura es esta, en donde efectivamente muestro lo que te voy a enseñar hoy, porque si bien algo de esto sugerí en el último video del año pasado, allá por octubre, recibí muchísimos comentarios en donde la gente me pedía por favor que profundizara en este aspecto en particular y hoy vamos a hablar todo el video de esto. La tercera miniatura es esta y la frase que reza la miniatura no es que la diga yo no me voy a retirar, no me voy a dedicar a otra cosa, me vas a ver acá hasta el último de los días o al menos hasta que se muera YouTube, porque mis videos van a quedar acá para siempre, pero es cierto, lo dijo un ilustrador cuando yo le mostré cómo en 5 minutos copiaba un estilo que él había estado desarrollando durante años y yo no solamente le copiaba su estilo, sino que generaba en 20 segundos, imágenes utilizando su estilo y el tipo no lo podía creer. Bueno, ya te lo cuento. Y acá está el punto, acá está el mensaje de lo que quiero decir, aparte de enseñarte cómo se usan estas cosas, de lo cual vamos a hablar después, que tiene que ver con el robo, con la propiedad intelectual, porque yo virtualmente lo robé. Es más, le dije, mirá, te estoy robando literalmente, porque la inteligencia artificial no sabe de propiedad intelectual y los legisladores van a ritmo de tortuga y la inteligencia artificial va avanzando a pasos acelerados y en donde lo que más se incrementa es justamente la aceleración de los cambios. Y resulta que hay mucha gente que por la aparición de la inteligencia artificial queda vulnerable, queda en peligro, tiene miedo. Bueno, mucho de lo que vos seguramente estás sintiendo, vamos a hablar de eso. Pero al final del video, ahora vamos a lo que vinimos. Te dejo al pie del video el link con el cual te convendría registrarte en esta inteligencia artificial, porque si te registras con este link vas a tener 20 monedas en lugar de 10 y con esas 20 monedas vas a poder hacer 200 de estas transformaciones que vas a hacer. Y si querés saber cómo, bueno, después te lo digo. Te van a aparecer un montón de ventanitas, le vas dando ok, te registras y venís acá. Si solo te aparecen 10 monedas, haces clics en las monedas y te vas a donde dice actualizar. Una vez ahí, bajás hasta donde diga canjear un código y ahí haces clic y pegás el código ARQ10. Todo esto que vimos hoy lo he hecho con esta inteligencia artificial, PromeAI. La que vimos el año pasado al final. Exactamente, esta es una inteligencia artificial súper poderosa y además la puedes usar de forma gratuita. Mirá la cantidad de créditos que he ganado yo y vos también podés ganarlos. ¿Cómo hago? En el video del año pasado está todo explicado, te dejo el link en la descripción. Bueno, pero enséñame a hacer esto. Sencillamente venimos acá a donde dice AI Tools y si querés lo podés poner en español y entonces ahora dice herramientas de IA. Desplegás ahí y te vas al que dice renderizado de consistencia. ¿Y que ya está? Y básicamente te diría que sí, que ya está. Acá donde dice descubrir y remezclado tenés todas las que han ido publicando los miembros de la comunidad. Te recomiendo que vos publiques las tuyas también. Y de esa manera vas juntando monedas, vas juntando créditos. Y si hay alguna ahí que me gusta, yo le puedo usar. Claro, es por ejemplo, qué sé yo, esta. Vamos a verla. Es como una acuarela muy suelta. Vamos acá a donde dice remix
Y acá donde dice imagen y pregunta, vamos a cerrar porque vamos a hacer una imagen sola y vamos a eliminar lo que hay acá y vamos a eliminar también esta imagen porque le vamos a cargar nuestra imagen. Así que vamos acá donde dice subir una imagen y vamos a cargar la imagen en cuestión. ¿Qué? ¿Ya está? En realidad ya está, lo único que tenés que hacer es ponerle la proporción, elegís si la querés cuadrada, vertical, nosotros vamos a hacerla 16:9 y venimos acá abajo y le damos generar. Esto te cuesta un crédito, es decir, una moneda. ¿Por qué? Porque estoy en el modo rápido. Si desactivamos el modo rápido, esto te cuesta la décima parte, 0.1. Ah, y eso es muy lento. No es tan lento, fíjate. Me pongo a trabajar y ya empezó, ya está en el 25%, 39%. No siempre hay mucha gente, sobre todo en el renderizado por consistencia, así que agarrás una máquina y por la décima parte de lo que podríamos haberlo hecho en el modo rápido, lo estamos haciendo ahora en tiempo real. Esto es lo que demora menos de un minuto seguro. Ahí está terminada. Una cagada. Sí, bueno, no es el mejor de los ejemplos. Ahí tenemos la original, acá la nueva. Sí, elijamos otro estilo, profe. Bueno, entonces cerramos acá. Vamos nuevamente a herramientas de IA, renderizado de consistencia. Buscamos y elegimos. A ver, seguir pasando, seguir pasando, seguir pasando. Un poquito más. Uno más. Ese me gustó, profe. El de la casita con la pileta. ¿Está? Bueno, entonces hacemos un remix. Fíjate que cada uno de los estilos te trae una cantidad de imágenes. No queremos hacer esto porque esto nos va a llevar 0.6. Es decir, son 6 imágenes. Vamos cerrando todas. Y solamente nos quedamos con la última en donde cargamos nuestra imagen. Acá está. Si querés le podés poner un prompt. No sé, patio delantero de una vivienda moderna. Le damos generar y fíjate que no estoy en el modo rápido, ¿eh? Una décima de moneda, le doy generar y ahí me pone en cola en la posición número 4. Ya empezó. ¡Ay, boludo! Va volando. Entonces no hay que usar más el modo rápido. Y vos probás. Si vos ves que está muy lento, si te pone en la posición 48, decís, bueno, usemos el modo rápido si es que estás apurado. Sí, no, pero mejor ahorrarme las monedas. Y sí, mejor ahorrate las monedas. Ah, mirá, pero este se terminó, este quedó mucho mejor. Este quedó mejor, realmente. Vamos a comparar. Esta era la original y esta es la que hicimos ahora. Inclusive si vas acá donde dice deslizar, podés deslizar entre el antes y el después. ¡Qué buenísimo, profe! ¡Muéstrame otra más! Bueno, fíjate, hacemos clic acá y ahora te voy a mostrar los modelos destacados, porque estos son los que usé yo. Este es el historial de uso, ¿ves? Acá tenés... Ah, el anime, el de la luz amarilla. Ah, pecado, estos son todos los que vos choreaste. Sí, pero también tengo otros hechos. E inclusive hay algunos de estos que están publicados, vos los podés usar. A ver, elegí ese. Bueno, vamos con este. Vamos a decirle que es 16:9. Generamos. Y mira, nos puso en el puesto número 6 y ahí ya empezó. Ah, boludo, yo no uso el modo rápido ni en pedo, entonces. No, la verdad que en este caso tuvimos suerte. Debe ser porque es 3 de enero hoy. Claro, no está ni el loro, están todos chupados por todo lo que comieron en la fiesta, lo que tomaron. Yo no. ¿Vos no tomaste? Sí, pero ya se me pasó. A ver, ahí terminó. ¡Uy, boludo! Está muy bueno este que hiciste, profe. Bueno, es cierto, se ve lindo. Vamos a deslizar. Esto era lo que teníamos antes y esto es lo que tenemos ahora. ¿Y ese dibujo lo hiciste vos? No, el estilo lo hice yo. El dibujo no lo hice yo. Ah, entonces le choreaste a alguien. Correcto, podríamos decir que sí. Y es uno de los temas de los que vamos a hablar en el final de este video. Pero déjame que te muestre cómo esto sirve para muchísimas otras cosas. Por ejemplo... Bueno, ya viste que lo hicimos con una escena de SketchUp. Vamos a buscar una foto ahora de, no sé, la capilla de Ronchamp. Acá hay varias imágenes. Ay, mira, ahí hay uno que la choreó como vos. ¿Este de acá decís? Sí, pero este no la choreó, pobre. Este la dibujó realmente. Ah. Bueno, choreale. Bueno, no le vamos a robar a él, pero vamos a tomar, por ejemplo, esta foto y vamos a guardarla. Y esta foto es la que vamos a cargar en ProMeAI. Entonces vamos a el renderizado de consistencia. Primero cargamos el modelo. Vamos a usar algún otro, por ejemplo, este que simula ser una maqueta. Y de nuevo, cerramos todo acá y cargamos nuestra capilla de Ronchamp. Lo ponemos en 16:9 y generamos. Y ahí lo tenés. Es una maqueta. Es una maqueta de Ronchamp, efectivamente, pero esto pensá que salió
de la foto, ¿verdad? ¡Wow, boludo! Entonces con esto zafo a hacer un montón de maquetas. ¿Te imaginas la pandemia? Le mandaba de esto al profe, le digo, ay, profe, acá tenés la maqueta. Sí, en la pandemia esto hubiese ayudado a más de uno. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Sí, profe, está muy buenísimo. Mostrame, ahora yo quiero hacer un estilo. Bueno, ¿vos querés hacer un estilo? Sí. Entonces lo primero que tenés que hacer es encontrar una imagen que tenga el estilo que vos querés. Ah, le tengo que chorear una. No necesariamente. ¿Cómo no necesariamente? Claro, vos podrías generar una ilustración o sacarle una foto a algún trabajo tuyo. Ya entiendo. Pero mis trabajos dan asco, profe. Busquemos para chorearle alguno. Bueno, dale, busquemos. Vamos acá a Pinterest. ¡Ay, mira los chinitos de nuevo! No son chinitos, son japonesitos. Sí, está muy buenísimo. Me encanta este estilo, profe. Mira, ahí hay uno que está laburando. Bueno, pero vamos a buscar acá ilustración arquitectónica. Ah, mira, ahí hay muchos los que usaste vos. Sí, yo lo saqué de acá. A ver, seguí bajando. Mira, me gustó ese amarillo. Este de acá, medio jugado este, pero bueno, vamos a usarlo. Mira, también es de Emma Nichols, que... Sí, ya le habíamos choreado a esa. Sí, pobre. Perdón, Emma, es un ejemplo nada más. Guardamos la imagen como JPG y ahora venimos a ProMI y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir al renderizado de consistencia y dentro del renderizado de consistencia vamos a crear uno nuevo. Y para crear uno nuevo, lo primero que tenemos que hacer es clic en el signo más. Pero ya hicimos clic ahí. Sí, cuando vos haces clic acá, te muestran los distintos estilos que están destacados, de los cuales vos podés elegir el que quieras, de el que vos quieras. Pero fíjate que arriba de todo te va a aparecer la opción de crear un modelo. Y le hago clic ahí. Exacto, hacemos clic acá. Y ojo que el entrenamiento de este cuesta 4 monedas. Es ponerlo en el modo lento, boludo. No, Wilson, no hay modo lento para el entrenamiento. El entrenamiento cuesta 4 monedas. Oh, es muy caro, profe. No es tan caro considerando el tiempo que vas a ganar. Fíjate, vamos a entrenarlo. ¿Que me va a prestar las 4 monedas? Te las presto. Meta, profe. Hacemos clic acá y vamos a subir una imagen de la misma manera que ya hemos subido las otras. Selecciono la imagen de Emma, abrir, y acá abajo le tenés que poner distintos escenarios de uso. Por defecto viene con 3 escenarios, vos le podés poner acá, qué sé yo, casa moderna, edificio contemporáneo y escena de calle actual. ¿Y todo eso qué es? Bueno, son los distintos escenarios de uso para los cuales vos crees que tu estilo se puede llegar a usar. ¿Y le puedo apretar más? Sí, le podemos poner uno más. ¿Y a este qué le ponemos? Y pongámosle que es una casa en vista isométrica. ¿Nos dará bola? Veamos. Vamos a entrenar. Inmediatamente se pone a trabajar. Acá no hay ni modo rápido ni modo lento. Dice que la generación puede llevar su tiempo, que espere, pero fíjate que lo estamos haciendo en tiempo real y no está demorando mucho. No, lo está haciendo bastante rápido. Che, y son siempre 4 monedas. Siempre son 4 monedas lo que te demanda crear un estilo. ¿Y ese estilo queda así para siempre? No, para siempre no. Mira, ahí ya terminó. ¡Ay, boludo! ¡Es muy rápido! Sí, igual, fíjate que los ejemplos que hizo no son muy jugados, pero responden a este estilo. Son buenísimos, que no van a ser jugados. Ah, pero te cagó con la casa en vista isométrica. Sí, esa no la hizo, no sé, algo apreté mal, pero ahora la vamos a hacer. Y entonces acá tenés una imagen, la otra. Y hagamos la isométrica. Bueno, para la isométrica vamos a crear con este modelo que hemos creado. Entonces ponemos de nuevo herramientas de IA, renderizado de consistencia. Se fue la mierda. No, acordate, el signo más primero para crear el estilo. Pero no está ahí, ¿qué hicimos? Está acá en donde dice historial de uso. Vas a historial de uso y ahí es el último que usaste. Ay, no tiene nombre. No tiene nombre, pero no importa. Vamos a seleccionarlo y vamos a borrar todas estas porque queremos hacer una sola. Y entonces acá cargamos, ¿cuál querés? No sé, tráete la de Ronchamp. Bueno, vamos a traer la de Ronchamp, ahí la tenemos. Y vamos a decirle que lo queremos en 16:9. Y en modo lento. Y en modo lento, ahí vamos, generamos. Pero dice casa moderna ahí. Sí, eso se lo puede sacar, es parte del prompt. Le podrías poner iglesia de Ronchamp o algo por el estilo, o iglesia nada más, pero con la imagen ya estás diciendo mucho más de lo que dice el prompt. Bueno, entonces va a salir la iglesia ahora. Sí, esperemos que sí. Ahí se puede hacer upscaler, eso es para ser más grande. Claro,
enseguida te lo muestro. Móstrame ahora. Oh, no, no me gusta, profe, este estilo. Y no, ves, para esta foto que es tan realista, este estilo no funciona. Tienes razón. Bueno, pongámosle una isométrica. Bueno, dale, vamos a buscar una isométrica, vamos a buscarla acá en Google, Isometric. Y mirá, este por ejemplo es fantástico. Ah, pero es muy chiquito. No importa. Ah, ¿lo podemos usar igual? Sí, vamos a guardarlo. Y ahora venimos a ProMeai, cerramos y sin salir del estilo que estamos usando, venimos acá, vamos a quitarle esta imagen y de hecho vamos a quitarle también el prompt y vamos a cargarle la imagen que acabamos de descargar, esta. Y ahí se le puede poner isométrica. Sí, si querés le puedes poner isométrica acá también. Isométrica, recién con el acento me hizo lío. A ver si ahora me lo toma. Sí, ahí parece que lo tomó bien. Y en la proporción vamos a ponerle que sea cuadrada la imagen. Y vamos a generarla. Ahí te puso en posición 6, te mandó al fondo la fila, profe. Ah, pero ya arrancó. No hace 6, 5, 4, así. No, encuentra una máquina y ya se pone a procesarlo. Wow, profe, qué buenísimo. Y esto es gratis encima. Hasta acá todo lo que hicimos es gratis. Sí, salvo las 4 monedas que me prestaron. ¡Ay, mira, profe, ya terminó! Exactamente, ya terminó y si bien la imagen era pequeñita, bastante bien salió. Está bueno, profe, pero no te la hizo cuadrada. No, porque no me di cuenta en explicarte esto. En realidad el formato tiene que ver con la imagen que vos le ponés. Cuando le pones una imagen, toma el formato de la imagen e ignora el formato que vos le pusiste. ¿Qué cuándo le usa entonces? Y por ejemplo, mira, si nosotros quitáramos la imagen y acá vamos a hacer un poquito más detallados, vamos a poner isométrica de una vivienda moderna a modo de prompt sin ninguna imagen. En este caso sí lo va a hacer en proporción cuadrada. Vamos a generar. Sí, pero lo que me haga no tiene nada que ver con lo que yo quiero. No, pero a ver, vos se lo pusiste en un texto. Sí. Y bueno, listo. O sea, lo que vos pones en el texto te lo convierte en imagen. Sí, pero no hace la casa así que yo quiero que tenga balcón y todas las cosas. Lo hace lo que se le canta. Sí, salvo que vos seas lo suficiente específico en el prompt y te podés acercar bastante. Ah, que yo puedo hacer así, le puedo poner muchas cosas. ¡Ay, mira, hizo un exodo! Esa está buenísimo, justo lo que yo necesitaba. Bueno, ¿ves? Y en este caso, ves que sí te la hizo en formato cuadrado. Sí, pero ahí abajo dice ProMeai. Sí, en todas dice ProMeai. ¿Por qué? Porque si vos la querés descargar, fíjate que acá arriba te aparece la flechita para descargar y tenés la opción de descarga de previsualización, que es gratuita, de 512 por 512. La voy a descargar y si la miramos ves que no dice ProMeai. Está bueno, pero es una cagadita porque es súper chiquita. Claro, entonces para eso vos podés venir acá a la descarga y le pones descarga completa y te la hace de 1024 por 1024. ¿Y eso tiene un costo? En realidad no tiene un costo. Pero tiene coronita. Claro, tiene una coronita acá. Esa coronita implica que solamente es para usuarios que tienen una suscripción de pago. Oh, qué cagada. Yo no tengo. Bueno, si no tenés, la podés descargar acá de previsualización y te vas a otra inteligencia artificial como Crea, por ejemplo, o tantas otras, y la agrandás ahí. Ah, eso está bueno. ¿Y qué es lo de abajo? Bueno, esto de acá abajo te lo quería mostrar, es el mejorador de imágenes HD, que lo que hace es ampliártelo a, en este caso, 2048 por 2048. Ah, ¿y eso se puede? Eso se puede, haces clic acá y te lleva a otra pantalla a donde vos podés indicarle qué es esto. Era una isométrica de vivienda moderna. Acá abajo le podés poner la creatividad. No te recomiendo que le pongas más que leve. Inclusive yo a este le voy a poner bajo. ¿Por qué? Porque si le pones alto se va a poner súper creativa y te va a llenar el fondo y demás de casitas con isométricas y demás. ¡Ay, mostrame eso! ¡Quiero verlo! Bueno, pero solamente para este caso. Primero la hacemos en alto y después la hacemos en bajo. Le doy a generar. Ah, pero es una moneda. Hacelo en modo lento. No hay modo lento acá. Ay, profe, qué cagada. ¿Eso es una moneda? Esto es una moneda, exactamente. Y bueno, dale. Le doy generar y se pone a trabajar. Mirá que ya rápidamente está en un 46%. Y ahí terminó, no se puso muy creativa. No, en este caso tuvimos suerte. No se ve a simple vista que haya nada que no haya estado en la imagen original. Pero cuando los estilos empiezan a ser más complejos,
se pone creativa. Mostrame. Uy, que sos hincha pelota. Fíjate, vamos con este caso, suponete. Que un elefante. ¿Y por qué decir que se puso creativa? Bueno, fíjate cómo era la imagen original. ¿Y dónde está la creatividad? Y fíjate, en la medida en la que empiezo a deslizarme, empieza a aparecer un ojo por acá. Uy, tenés razón, tiene 3 ojos el elefante. Y acá arriba, ¿ves? Hay algo más, hay otro elefante. Oh, y tiene alguien arriba. Claro, igual que acá, ¿ves? Y lo voy pasando. Ay, mira, 5 ojos tiene el elefante. 5 ojos. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ahora entiendo lo que decís. Claro, cuando hay mucho detalle, entonces no es creativa. Y cuando hay mucho detalle, te conviene que no sea muy creativa. No es el caso, esta anduvo bien. Y ahora la tenemos acá para descargarla ya en 2048 por 2048. Ok, la puedes hacer más grande. Ahí abajo dice mejorar de nuevo. Exacto, pero acordate que siempre es para usuarios de pago esto, ¿no? La vamos a mejorar de nuevo, 4096 por 4096. Me lo vuelve a abrir acá, le voy a poner creatividad baja, le puedo poner un texto o no, y vamos a generar... Profe, pero vale 4 monedas este. Sí, vale 4 monedas porque esto ahora va a tener 4096 píxeles por 4096 píxeles. Es un montón, lo puedo imprimir, puedo empapelar la pieza. Exacto, vamos a hacerlo, generamos y ahí terminó, menos de 30 segundos y vamos a descargarla y en este caso la descargamos de 4096 por 4096. Vamos a abrirla en Photoshop y fíjate, la estamos viendo al 16,7%, es decir que tenemos zoom para acercarnos todo lo que querramos. Me acerco una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, fíjate el detalle que tiene. Recién ahí se empieza a ver el pixelado y tenemos una imagen... Sí, es una enormidad, profe. Exactamente, bastante grande. Acordate que siempre podés compartir las imágenes que haces. Simplemente venís acá donde dice compartir y te vas a donde dice publicar. Le pones un título, le podés poner etiquetas, una descripción de la imagen. Ay, le puedo ocultar la información de la imagen. Claro, si vos acá le pones ocultar información de la imagen, no tienen forma, entre comillas, no tienen forma... De chorearme. Claro, no te pueden robar directamente, pero con simplemente grabar la imagen vos viste que se puede generar cualquier estilo. Ah, estamos perdidos, profe, entonces. En un punto sí, pero déjame que te muestre esto y ya hablamos de eso. Le pongo publicar y Promade te dice que tu trabajo será publicado pronto y cuando esté publicado le va a aparecer a la gente que está acá buscando en descubrir y remezclado. Acá vos podés buscar las tendencias, podés visualizar los últimos que se han subido. Ah, mirá, ya está el tuyo. Claro, ¿ves? Ya está el mío. Y yo le puedo hacer un remix. Sí, venís acá, borrás el título y la imagen. Y cargarle esa que hicimos al principio. Bueno, le cargamos esta, le ponemos abrir, la generamos y ahí está. Así era antes y así es ahora. Lo interesante de esto es que vos tenés una consistencia en las imágenes, ¿ves? El lenguaje es exactamente el mismo. Ah, por eso se llama renderizado de consistencia. Exactamente, ¿ves? Acá hay fotos, croquis, un montón de cosas y todo se ve con el mismo estilo. Ah, está bueno eso, profe. Tiene todo el mismo lenguaje. Ay, la minita esa. Este era Highlander, pobre. ¿Ves? Mira, vamos a comparar. Así era antes. Uy, boludo, lo hizo transgénero. Le cortó el asunto. No, Wilson, no. Lo interpretó como mujer por ahí por el pelo largo. Yo no le puse que era un hombre y lo interpretó como mujer. Ah, ponele. Pero entonces se puede hacer cualquier cosa. Se puede hacer cualquier cosa. Fíjate que todas estas cosas que vimos recién... Ay, qué lindo esto, pero fue tan muy bueno. Bueno, todo esto, si vos ves los originales, fíjate, así era antes, así es después. Ah, están buenísimos los dos. El de Highlander ya te lo mostré. Fíjate este, originalmente era esto y lo convirtió en esto. Wow, profe, qué poder de síntesis. ¿Y eso qué era? ¿Una axonométrica? No, esto si no me equivoco era una maqueta. Efectivamente, una maqueta. Y le aplicaste el estilo. Está muy buenísimo. Y ese es el de Zaha Hadid. Claro, pero esto curiosamente era una foto. Oh, qué bestia, boludo. La inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, me parece. No, la inteligencia artificial no te va a dejar sin trabajo, pero alguien que utiliza inteligencia artificial para hacer el trabajo sí se puede llegar a quedar con el tuyo. Ah, pero mira qué buena tu frase, profe, ¿eh? No, no es mía la frase, es de Kai-Fu Lee. ¿Y ese quién es?
Kai-Fu Lee es un pope de la inteligencia artificial que dijo esto en el año 2018. Igual le robaste la frase. No se la robé. Te acabo de decir que la frase es de él. Pero vos la dijiste. Sí, yo la dije. Bueno, robaste. Es que por eso no se la robé. ¿Y si yo digo que el estilo es de fulano y lo uso igual? Entonces... La verdad que no te sabría decir, porque hay tantos grises en esta materia que es muy difícil de encontrar cuáles son los límites de la propiedad intelectual. O sea, técnicamente le estás robando su estilo, y su estilo fue desarrollado por él y es su propiedad intelectual. ¿Y si él le robó a otra persona? Y bueno, eso ya es un problema de él. El que le robó a un ladrón tiene 100 años de perdón. Sí, conozco ese refrán, pero yo no me preocuparía tanto por ver si estoy robando o no estoy robando, y me preocuparía por hacer mi propio estilo y utilizarlo yo. Y bueno, igual nunca estás seguro, porque en cuanto lo publicaste a alguien que ve este video también, no hace falta que vea este video porque esto está en todo YouTube, pero digo, hoy es muy fácil a partir de una imagen copiarle el estilo y utilizarlo para otras cosas. Hay que entender que hoy hay muchísima gente que vive de la ilustración, no solamente de la ilustración de arquitectura, de todo tipo de ilustración. Y esta inteligencia artificial, como tantas otras que hacen exactamente lo mismo, deben ser una alerta roja que se ha prendido dentro de esa comunidad. Sí, deben estar cagados en las patas como los traductores. Como los traductores, exactamente. Fíjate este caso que es verídico y me pasó ayer. Esta es la página de un ilustrador que es íntimo amigo mío, el Fede. Lo podés encontrar en fede.ar y tiene, como toda página de ilustrador, una reseña de todas sus ilustraciones de años y años de trabajo. Yo ayer, mientras chateaba con él en WhatsApp, tomé una imagen de él, esta que la hizo hace unos 10 años y que tiene un trabajo impresionante. Si vos te acercás acá, fíjate cómo esto... Está hecho con inteligencia artificial. No te digo que es de hace 10 años, está hecho con Photoshop. ¿Qué? ¿Cosa por cosa? Claro, él se tomó el trabajo de recolectar todas estas imágenes y con todo esto hizo esta ilustración de la liebre. Yo qué hice ayer, en 5 minutos, tomé esta liebre, la puse en ProMI y generé un estilo nuevo, y en menos de 5 minutos hice otra liebre que es totalmente distinta a la liebre que él hizo. Siempre tiene los relojes, tiene los engranajes, tiene todo. Exacto, por eso le puse acá, hola Fede, robándote un poco, literalmente, porque con este estilo, mientras yo chateaba con él, hice una jirafa, un caballo, una mariposa, Darth Vader. ¿Y qué? ¿Hiciste en un minuto el trabajo que él hizo en semanas hace 10 años? ¿Le robaste? Sí, le robé, efectivamente, pero le robé de mentirita. De hecho, se lo puse en el chat. Acá te estoy robando, literalmente. Y bueno, efectivamente, a ver, es algo que él conoce y él es muy amigo mío y es un tipo muy, muy capo a nivel de ilustración y diseño gráfico, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo. Y él me decía, enfrentado a estos problemas, que vamos a tener que hacerle judo. Me decía... ¿Judo? ¿Qué es? Judo, el arte marcial. Así como el karate. En donde usás... El kung fu, No, ¿sí? no. Usás la fuerza del otro para voltearlo. ¿Entendés? O sea, subirse a la inteligencia artificial y doblegar el gran riesgo, el gran peligro que impone la inteligencia artificial para todas esas personas que dicen, oiga, hoy la inteligencia artificial está haciendo mi trabajo. ¿Y yo qué hago? Las reglas del juego han cambiado de un día para el otro con la aparición de la IA y nosotros hoy no podemos cambiar las reglas, o sea, nos tenemos que adaptar a estas nuevas reglas y andá acostumbrándote, y lo vas a ver este año que empieza. Acordate, a fin de año voy a volver a repetir este momento para que veas, porque este año vamos a tener inteligencia artificial hasta en la sopa. Es decir, va a aparecer todo con IA. Viene esto con IA, esto otro con IA, el termo con IA, el mate eléctrico. Bueno, este es un mate que Pablo es el que lleva adelante el emprendimiento del mate eléctrico. Yo le sacaría eléctrico, porque eléctrico suena a revolución industrial. Yo le pondría el mate con IA. En serio, un negocio bárbaro. Te mantiene la temperatura del mate para que esté siempre perfecto para vos.
Así que si no te subiste... Bueno, pásame un WhatsApp con el link, profe, por Bueno, favor. después te lo paso. Dale, che, y contá el chiste ese de que te moriste, ¿cómo es? Sí, o sea, no es chiste. O sea, me morí, tuve un paro cardiorrespiratorio. Básicamente así, o sea, lo voy a contar un poquito detallado para el que le interesa. El que no le interesa puede saltar esta parte y pasar a lo que viene después. Acordate que sorteo hoy dos clases online. Ya te voy a dar las instrucciones y hoy doy los ganadores del sorteo. Pero fue así, en octubre yo me fui con mi esposa a visitar a una de nuestras hijas que vive en España, y los últimos 2 días en Madrid estuve con 41 grados de fiebre que no bajaba, y al tercer día, que era un domingo, nos teníamos que volver y yo me subí al avión con 41 grados de fiebre porque los médicos en Madrid no me querían dejar volar. Yo dije, no, yo quiero volver a la Argentina sea como sea, y me subí al avión y volví. Y estando arriba del avión, de repente me fui, o sea, desaparecí. O sea, yo no me acuerdo más de nada, de la nada. Me acuerdo sí que me dispuse a dormir, porque comimos, me dispuse a dormir, y cuando abro los ojos tenía un montón de personas alrededor mío. Yo estaba tirado en el piso del avión, y había un señor que me estaba apretando fuertemente acá el pecho, y bueno... así fue el vuelo. O sea, me pusieron oxígeno, me pusieron una sonda, bueno, toda una cosa, me explicaron lo que me había pasado. La cuestión es que el avión aterrizó, y ni bien aterrizó, de inmediato me mandaron a la clínica, a hacerme toda una serie de chequeos. O sea, fui en una ambulancia, o sea, así como suena. Y bueno, en ese momento estaba todo bien, finalmente eso pasó, pero desde esos días en adelante, que esto te estoy diciendo fue el 13 de noviembre, así que imagínate, del 13 de noviembre a esta parte yo tuve que atravesar por una situación de análisis médico, tomografía, electroencefalograma, análisis de orina, de sangre, de ir un médico, ir al otro, que el neurólogo al cardiólogo, que el cardiólogo al urólogo, y del urólogo al nefrólogo, y así, como bola sin manija, hasta que, bueno, finalmente mi condición se estabilizó. Estoy medicado como corresponde, no corro riesgo de que eso me vuelva a pasar, pero me pasó. Y ahora que dije me pasó, se me apagó la tele, ¿puedes creer? Mierda, que hay coincidencias. La cuestión es que no fue solamente el tema de los médicos, sino que yo me tuve que reponer, no solo físicamente, porque llegué muy débil, muy flaco y demás, sino que además me tuve que reponer psicológicamente de lo que significa para un ser humano enfrentarse cara a cara con la muerte. O sea, me morí, literal. La cagada es que o sea, no vi la luz al final del túnel, no vi a mis parientes que me venían a recibir, mi papá, mi hermano, mis abuelos, nada. O sea, fue una cagada, porque fue como si me hubiese dormido y me hubiese despertado. Y hablando de coincidencias, cuando salgo de la clínica con mi mujer, llamamos un Uber. Y el Uber, ¿podés creer que se llamaba Highlander? El último inmortal. Claro, Highlander es el último inmortal. ¿Podés creer? Pero nada, la vida continúa, el show debe seguir, aunque esto no es un show. Particularmente si estás acá, viniste para entretenerte, no es el lugar, te lo puedo asegurar, aunque te entretenga. Pero vamos que te doy el sorteo de los ganadores. A ver. Bueno, ahí está. El ganador del sorteo del video de la IA es el demonio, es Erika Luz de Dios. La luz del túnel, profe. Seguimos con las coincidencias, ¿puedes creer? Decime que es en serio, profe. ¿En serio? No te puedo creer, boludo. Bueno,
Erika, Luz de Dios, ganaste una clase online, yo me voy a comunicar con vos. Y el que le sigue es que es Estudio Pucará 4425, que ganó el sorteo de lo que era el último video del año. También me voy a comunicar con vos. Ambos dos tienen una semana desde que yo me comunico con ustedes vía YouTube respondiéndoles el comentario para contactarme y que arreglemos el horario, el día y el tema de lo que quieran que veamos. Y si no llegan a aparecer en una semana, automáticamente el premio queda desierto y esas dos clases, porque son dos videos, esos dos sorteos los paso a sortear entre los miembros del canal. ¿Viste que al lado del botón de suscribirte hay uno que dice unirse? Bueno, si vos te unís ahí, es una membresía de 1.000 pesos argentinos, $1 al mes. Si si sos miembro del canal, de paso agradezco a todos los miembros del canal, que son, no son muchos, pero son muchos realmente. O sea, tener casi cerca de 100 miembros es muchísimo. Sepan que entre ustedes 100, en realidad entre ustedes 90, 89, 88 por ahí son, si alguien no reclama su premio, lo voy a sortear entre ustedes. Y además, el sorteo de hoy va a consistir en el sorteo de dos clases online, dos reuniones vía Zoom. No hacen falta que sean clases. Si querés que nos sentemos a hablar de Fangio o de Boca River o de, no sé, lo que quieras, hablamos de lo que vos quieras. Lo que dura una reunión de Zoom, 40 minutos. Voy a sortear dos. ¿Por qué voy a sortear dos? Porque voy a sortear una entre todos aquellos que no son miembros del canal y que comenten al pie del video lo que les pareció ProMeAI, lo que les pareció lo que hablamos hoy acerca de la propiedad intelectual, lo que les pareció perdón, se me traba la lengua, debe ser producto de un par de neuronas que me quedaron mal ajustadas. Decía, ¿qué les pareció este accidente que me pasó, esto que sucedió? No sé, lo que quieran, van a comentar, pero van a incluir el emoji del fantasmita. Porque, no sé, hoy hubo muchas coincidencias, apareció Luz de Dios. Son medio fantasma, vos. Sí, exacto. En una de esas no soy yo, soy un fantasma. Y el segundo video, el segundo sorteo, la segunda clase, la voy a sortear entre todos los que sean miembros del canal. Es decir, entre los 80 y pico, 90 y pico, si vos decidís unirte hoy o lo que sea, entre ellos voy a sortear y a partir de ahora, cada vez que haga un sorteo, voy a hacer un doble sorteo. Una clase va a ser sorteada nada más que entre los miembros del canal y la otra para el resto de los mortales. Sí, claro, de los simples mortales que van a comentar con el emoji o con la consigna que sea cada día. Nada más, no te sabría decir si soy un fantasma o no soy un fantasma. Yo te dejo de este lado el botón de suscripción y de este otro lado un par de videos para seguir aprendiendo, porque como habrás visto hoy más que nunca, siempre hay algo que tenés para aprender. Chao.